El domingo vimos una publicación de las autoridades monetarias referente al comportamiento de la llegada de remesas a la República Dominicana durante el año 2020 completo, porque ya salió la estadística del mes de diciembre, que a propósito, en diciembre, de manera específica, la llegada de remesas a la República Dominicana creció 32.8% en comparación con una barbaridad positiva. Sí, exacto. En comparación con diciembre del año 2019. Y cerramos el año con un crecimiento en medio de un año, en un año de crisis económica mundial. Las remesas que envían los dominicanos en el exterior a la República Dominicana crecieron un 16%. Pasaron de 7.087 millones de dólares en el año 2019 a 8.219 millones en el año 2020. ¿Con qué pagar una situación que llama mucho la atención por varias razones. Una de ellas es, primero, que, repito, el año pasado fue un año de crisis económica mundial y de crisis económica en Estados Unidos, donde la tasa de desempleo aumentó considerablemente y eso afectó también el empleo de los hispanos, principalmente en ese renglón de los dominicanos, que son los dominicanos residentes en Estados Unidos los que envían el 83.8% de las remesas que nos llegan, 83.8% al cierre del año 2020. El otro 14, 15, 16.2% proviene de España y de otros países de Europa principalmente, pero la cantidad mayor proviene de los dominicanos residentes en Estados Unidos, principalmente, como todos sabemos, en Nueva York y bueno, en Boston, Massachusetts, donde también tenemos muchos dominicanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese crecimiento de un 16%, señores, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de esto, es mayor al promedio de crecimiento anual que tienen las remesas provenientes del exterior a la República Dominicana en la última década. Desde el año 2010 hasta el pasado año 2020, el promedio anual es de un 7.5%. O sea, las remesas crecen un 9%, un 8%, un 7%, un 6%, un 5 punto tanto. El año en que crecieron más en la última década fue en el año 2017, que crecieron 12.3%. Fíjense que en el 2017 entonces crecieron como quiera, aún así menos que el 16% del año pasado. Lo que indica que el año pasado las remesas crecieron en una proporción porcentual que duplica el promedio anual de los últimos 10 años. El promedio anual de los últimos 10 años es de 7.5%. Promedio anual. Y este año 2020 fue de 16%. O sea, prácticamente no. En términos absolutos lo duplicó. Ahora, ¿cuál es la explicación que se hace a los fines de justificar esta positiva situación? Digo positiva porque de todas maneras, aunque no es el fruto del aumento de la producción nacional, sino que es el fruto de la lamentable partida de dominicanos que tienen que buscar mejor vida en otros países, pues la parte positiva es el hecho de que se constituyó en el principal generador de divisas las remesas a la República Dominicana, y más en un año en que verdaderamente lo necesitábamos, porque hubo una reducción de la inversión extranjera directa, de las divisas por inversión extranjera directa, aunque no en la proporción grave que se esperaba. Fue más o menos, tuvimos una inversión extranjera directa anunciada por más de 2.500 millones de dólares. Eso es más que el promedio, es más que el promedio del área del Caribe, de Centroamérica y de varios países de América Latina que tienen economías parecidas a la de la República Dominicana. Pero como quiera fue menos que el año anterior, 2019. En el caso de los ingresos por turismo, ni hablar. O sea, el ingreso por turismo se fue a pique el año pasado, y también se redujeron los ingresos por exportaciones nacionales y de zonas francas, donde ha habido luego una recuperación, pero una recuperación no en la proporción esperada o deseada, tomando en cuenta el impacto económico que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la economía, que ha sido prácticamente paralizada, repito, en casi todo el mundo. Ahora, las explicaciones que se da que, bueno, mira, el índice de gestores de compra de Estados Unidos ha aumentado de manera
bastante positiva en los últimos meses, que la tasa de desempleo en Estados Unidos, que llegó a colocarse en los meses de mayor crisis por la pandemia, un 18.9%. Para los hispanos, pues cerró el año en 9.3%. La tasa de desempleo general en Estados Unidos, que llegó a colocarse en 14.7%, al cierre del año en diciembre estaba en 6.7%. Entonces quiere decir que al reducirse el desempleo, bueno, aumenta la oferta de empleo, y eso implica que posiblemente los dominicanos allá pues también hayan entonces recuperado en parte sus puestos de trabajo. Pero esa no es la explicación. Eso no es lo que justifica el hecho de que en un año de crisis y parálisis económica nosotros hayamos tenido de parte de nuestros compatriotas en Estados Unidos la intención efectiva de enviar más dinero que el de costumbre hacia acá. ¿Cuál es la explicación? La explicación la da el Banco Central, aunque la da de una manera un poco medio tratando de no dejarlo como específico, pero es la realidad. Dice aquí que la diáspora dominicana fue una de las comunidades que más se vio beneficiada de la mejoría del empleo en Estados Unidos. Y más adelante dice, así como de la asistencia financiera brindada por el gobierno estadounidense a los desempleados en ese país, dada la alta proporción de dominicanos que se encuentran regularizados allá. Por lo tanto, fueron beneficiarios de esa asistencia financiera. A la vez, es bueno destacar que tras la aprobación del nuevo paquete de apoyo económico por el Congreso de Estados Unidos, se espera, dicen las autoridades del Banco Central, que esta ayuda continúe durante los primeros meses del año 2021. O sea, el Banco Central está aquí reconociendo que el aumento de la llegada de más dinero en forma de remesas enviados por los dominicanos en Estados Unidos hacia la República Dominicana no se debe a una mejoría de la economía en ese país, ni se debe a un aumento de la oferta de empleo en ese país. Se debe a que el gobierno de Estados Unidos decidió asistir con un aporte que en principio fue de $1,200 mensual a los norteamericanos de escasos recursos que se vieron desempleados, y también a los hispanos que estuvieran regularizados. En la República, en Estados Unidos hay una cantidad importante de dominicanos que ya son ciudadanos, que están debidamente regularizados y que por lo tanto se beneficiaron de esa asistencia económica, que creo que luego fue reducida a $600 mensual, pero aún así se mantiene, y ese es un dinerito que ustedes, conociéndonos nosotros como dominicanos, que han hecho muchos dominicanos allá. Un paréntesis, Esteban. Hubo un momento, no sabría en cifras cómo calcularlo dado los cambios que ha tenido el Producto Interno Bruto, pero una de las marcas, digamos, de los picos de más incidencia de las remesas, lo recuerdo muy bien, se tuvo posteriormente al paso del huracán George. El paso del huracán George, que fue en 98. El año 2008. En 98. Bueno, digo, en 98. Tendría que revisar ahí las estadísticas, porque yo sobre todo, ¿cuál es la aproximación porcentual? Revisé la última década específicamente, porque tomando en cuenta que en la última década no hemos tenido situaciones grandes de crisis, desde 2010 para acá. Tuvimos una situación de crisis en el año 2008, crisis internacional que afectó las remesas aquí, 2008, 2009, 2010, que se puso de manifiesto en 2010. Pero sí es bueno hacer una revisión. Ahí fue cuando Fernández dijo que estábamos blindados. Entonces, pero el caso es que esa asistencia económica recibida por los ciudadanos de Estados Unidos de escasos recursos benefició a los dominicanos que de repente tal vez se pusieron allá a realizar algún tipo de trabajo informal mientras se vieron desempleados, pero recibieron entonces esta asistencia y, bueno, mandaron una parte de esa asistencia económica hacia la República Dominicana, hacia sus familiares o amigos aquí en el país. El promedio de envío, de monto de envío de los dominicanos hacia la República Dominicana de remesa, el promedio de alrededor de $200 mensual, $250 mensual. Eso es lo que más o menos ronda. Entonces imagínense que si un ciudadano dominicano allá recibe un aporte de $1,200 fuera de presupuesto de parte del gobierno norteamericano, posiblemente el dominicano que tenga un empleo formal allá tal vez tiene algún otro tipo de actividad económica informal,
y entonces con la actividad económica informal, pues se la bandeó allá y decidió entonces mandar una parte de esos chelitos para acá, para la República Dominicana, en una mayor proporción. Toda vez que los dominicanos sufrimos mucho de entender que cuando los que están fuera del país entienden que el que está aquí no está bien, y si hay una situación aquí de crisis, pues está peor. Entonces se preocupa mucho más, aunque haga un mayor sacrificio allá por sí mismo, pero no deja de enviar remesas. Aquí recordamos, por ejemplo, que en los años de crisis, por ejemplo, el caso de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, sí, o el caso del año 2003, 2004, cuando hubo una situación de crisis aquí, el caso del año 2008 a 2010 también, cuando hubo una situación de crisis en Estados Unidos. Los dominicanos, en determinada situación, desde allá, puede que reduzcan el monto a enviar, pero no reducen la frecuencia de los envíos. O sea, como quiera que se buscan la manera de mandarle el dinerito a su familiar aquí, porque entienden que, bueno, que de esos que vive mi familia allá y tengo que mandarle algo. Entonces puede que le bajen la cuota, pero no bajan la frecuencia. En este caso, no solo aumentaron la frecuencia, sino que también aumentaron la cuota, aprovechando el beneficio social que recibieron del gobierno norteamericano allá. O sea, no fue fruto de una mejoría en la economía, no fue fruto de una situación de aumento de la productividad de los dominicanos allá en este año de crisis económica y de crisis y de pandemia mundial. No, fue el fruto de un mayor sacrificio adicional al que hacen todos los años nuestros compatriotas allá. Un mayor sacrificio para sacar entonces de lo que recibieron más dinero del que regularmente envían, para que entonces aquí a la República Dominicana llegara un 16% más de remesas, o de monto de remesas, de lo que llega en años anteriores. Repito, en promedio cada año aquí el envío de remesas en la última década ha sido de un 7.5% anual. Esa es la proporción en que generalmente aumenta la cantidad de dinero enviado por los dominicanos, principalmente en Estados Unidos, a la República Dominicana. Y esta vez aumentó en un 16%, aumentando en términos absolutos en 1.132 millones de dólares la cantidad enviada en 2020 en comparación con el año 2019. Eso, señores, es algo que nos hace agradecerle doblemente a nuestros compatriotas residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, que en un año de sacrificio económico, un año de crisis, hicieron un mayor esfuerzo. Claro, aprovechando, por supuesto, esa asistencia económica que recibieron a la vez del gobierno de los Estados Unidos.